a medida que llegamos al momento en que tu sagrada palabra debe estar abierta. Oramos para que nada llame nuestra atención excepto Jesucristo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día. Feliz sábado. Saben, es una tremenda bendición poder estar aquí con ustedes mientras nos preparamos para comenzar una serie de reuniones. Creo que nunca es algo que debamos dar por sentado. Dios nos lleva y nos lleva a un lugar seguro. Amén. Es un milagro tremendo. Es un milagro. A veces no lo pensamos de esta manera, pero cuando viajamos de un lugar a otro, es un milagro de Dios. Y estaba pensando el otro día en una experiencia que había tenido y había leído sobre donde se había llegado un hombre en particular que chocó en su carro y no tenía la costumbre de orar, pero cuando subió a su auto y se puso en camino no tenía idea. Ya sabes, la furia en la carretera es muy real, ¿estoy en lo cierto? La furia es real. Y la vida de un hombre, mientras viajaba por la interestatal, sucedió que alguien lo chocó y le quitó la vida. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera podido protegernos para que lleguemos a este lugar seguro? Recuerdo que estaba en un lugar en particular preparándonos para iniciar una serie de conferencias. Y era una isla en la que 2/3 de la isla habían sido destruidos por un volcán. Y cuando llegamos al aeropuerto en sí, había sido destruido y tuvimos que volar a otro lugar. Y justo antes de llegar, el avión que teníamos voló. ¿Y te imaginas que nos estábamos preparando para subir al próximo avión? Era uno de esos aviones pequeños, tan pequeño que hasta se podía tocar al piloto sentado en una de las filas. Y recuerdo que mientras nos preparábamos para subir al avión, no sabía si el piloto tenía la costumbre de orar, pero detuve el avión y le dije piloto, y lo agarré en el hombro y le dije, ¿te importa si oro por ti? Y por supuesto, él aceptó. Y así por la gracia de Dios oramos y pudimos llegar sanos y salvos. Te digo que es un milagro llegar de un lugar a otro. Y por eso estoy agradecido de que Dios nos haya traído aquí sanos y salvos. Quiero agradecer al pastor Morris y su familia por la invitación a estar con ustedes hoy. Quiero agradecer al equipo de su iglesia y creo que el tiempo es muy importante. El tiempo es importante. Creo que el tiempo es valioso. El tiempo es la materia de la que está hecha la vida. Por eso quiero prometerle que al comenzar estas reuniones no le haré perder el tiempo y oro para que usted no le hagan perder el tiempo a Dios. Amén. Y por eso creo que queremos tomar nuestra Biblia. Si tienes tu Biblia, vamos al libro de Hebreos. ¿Qué libro dije? Ahora, esta mañana solo vamos a tener una introducción. Si podemos encender la pantalla, nos estamos preparando para usarla. Esta mañana solo vamos a hacer una introducción. Ahora, no sé cómo hacen las cosas en Canadá, pero ni siquiera hemos comenzado y ya son las 10:22 o las 12:22. No sé si su servicio religioso es más bien preliminar, no estoy seguro, pero ya son las 2:22 y parecía que había terminado a las 2:30. No sé si tiene mensaje de 8 minutos, no estoy seguro. Creo que estamos en una crisis, ¿creen eso? Creo que Jesús se está preparando para venir, ¿crees eso? Creo que necesita más de 8 minutos para prepararse para la venida del Señor. Creo que algún tiempo de estudio, ¿qué dicen? ¿Quieren estudiar? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Quieren que le deje ir a su casa o quieren estudiar? Alabado sea el Señor. Ahora vamos al capítulo 10 del libro de Hebreos. Pedimos la diapositiva número 5. La diapositiva número 5. La número 5. La que te di. La diapositiva número 5. Padre Celestial, al comenzar tus palabras, oramos, Señor, para que nos muestre la necesidad de venir a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos al libro de Hebreos. ¿Qué libro dije? Vayas al capítulo 10 de Hebreos. Y cuando llegues allí, háznoslo saber diciendo amén. Ahora, el libro de Hebreos, capítulo 10, vemos algo muy interesante en Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, comenzando en el verso 24. ¿Está ahí?
Leamos eso junto. Hebreos capítulo 10, en el verso 24. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está ahí? ¿Qué dice la Biblia en el verso 24? Leamos esto juntos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a qué más, y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos unos a otros. Y tanto más, note lo que dice la Biblia, cuanto veis que aquel día se acerca. La Biblia dice que debemos ver el día acercarse, ¿sí o no? Entonces la Biblia dice, según Hebreos capítulo 10, a medida que vemos que se acerca el día, no dejemos de reunirnos cada vez menos, sino la Biblia dice que nos reunamos más y más a medida que se acerca el día. ¿Ves lo que yo veo? Cuando miras el mundo de hoy y las noticias y los acontecimientos actuales, podemos ver claramente que algo está sucediendo. De hecho, nos han dicho, hermanos y hermanas, en el libro de Evangelismo, página 17, miren lo que dice la profeta. Dice, Padre, hemos abierto tu palabra, por favor, úngelas. En el nombre de Jesús, amén. Dice, trabajo evangelístico. No debe cerrar las escrituras, pero ¿qué? Debe abrir las escrituras a otros. Advertir a hombres y mujeres de qué. ¿Cuál es la próxima palabra? De lo que viene al mundo. ¿Hay algo viniendo al mundo? La Biblia dice que cuando hacemos obra evangelística, cuando hacemos avivamiento y reforma, no debemos simplemente tratar de entretener a la gente. Sé que a veces nos gusta entretenernos. Estamos acostumbrados a los teatros y a la televisión, pero saben que la Biblia dice que en realidad deberíamos abrir la palabra y no entretener, porque esa palabra es una advertencia para hombres y mujeres. ¿Crees que hoy es necesario hacer una advertencia? Dice, advirtiendo a hombres y mujeres de lo que viene sobre la tierra. Esto es ocupar, ¿cuánto? Más y más tiempo de los siervos de Dios. Quiero que piensen en eso. Esto es cada vez más. ¿Qué significa más y más y todavía más? ¿Qué significa eso? Significa que nuestro tiempo debería aumentar. En otras palabras, si oramos más el año pasado, deberíamos orar más este año. Si estudiamos la Biblia 30 minutos el año pasado, estudiaremos la Biblia por más tiempo este año. Si el año pasado nos reunimos una vez por semanas, este año cuando se reúnan debe ser al menos 2 veces. Dice más y más a medida que vemos acercarse el día. ¿Dice la Biblia lo mismo? Esta semana descubriremos que todo lo que dice la profeta lo dice la Biblia. ¿Crees eso? Entonces eres casi un adventista del séptimo día. Y vamos a ver, mientras estudiamos juntos, todo lo que dice la profeta, lo veremos en la palabra de Dios, en la misma Biblia. De hecho, eso es lo que dijo la profeta. Dijo, sin abandonar la reunión. Versículo 25, como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que no quieren reunirse, pero ustedes saben que Dios tiene una iglesia. Dios tiene una iglesia organizada en la cual está trabajando todo el día. Y aunque algunos quieren abandonar la reunión, Dios dice que en realidad deberíamos reunirnos más a medida que vemos que se acerca el día de Dios. ¿Sabes que cuanto más nos acercamos al fin de los tiempos, la iglesia de Dios se vuelve más significativa? Ya sabes que es un refugio contra tormenta. ¿Sabes qué es eso? ¿Alguna vez has estado en un refugio? Saben, en Canadá dicen que no hay tormenta, pero sabía que leí que en Barrie hubo un tornado de categoría 4 hace unos años en Barrie. Destruyó edificios enteros. Es decir, ¿te puedes imaginar un refugio contra tormenta? Siempre está vacío mientras la cosa está bien afuera. Pero ¿sabe qué le sucede a un refugio contra tormenta cuando llega una tormenta? Los refugios contra tormentas se llenan. ¿Sabes que una iglesia es un refugio contra tormentas? Y sabes que la razón por la que mucha gente no viene a la iglesia es porque no saben que hay una tormenta. Como resultado, caminamos hacia las calles, somos descuidados e indiferentes. Pero sabes que cuando reconozcamos que estamos a punto de una tormenta, entonces vamos a ir al refugio. Y en ese refugio estaremos en el momento de la tormenta.
Entonces, hermanos y hermanas, creo que si alguna vez hubo un momento para que ustedes y yo entremos en ese refugio contra tormenta, es ahora. ¿Qué dicen? Ahora, toda la serie que vamos a estudiar esta semana, puedo resumirla en 2 palabras. Despierta. Una palabra en español. Ahora, mira esa foto por un momento. ¿Ves esa foto? ¿Qué está pasando en la imagen? Normalmente lo que pasa en la iglesia, ¿tengo razón? El ministro está hablando y ¿qué está pasando? Esta es una imagen casi adecuada de lo que está sucediendo hoy. Pero hermanos y hermanas míos, de hecho, pueden mirar a esta señora aquí mismo y ver que aún no ha terminado, pero ya se está preparando para irse. ¿Tengo razón? Ese hombre detrás de ella ya se fue. Seré honesto contigo. Nuestra iglesia adventista, como denominación, estamos profundamente dormidos. Y al igual que los discípulos en Getsemaní, antes de la crisis, Jesús tuvo que acudir a sus discípulos. Y Jesús, ¿sabes qué Jesús le dijo a los discípulos? Le dijo, despierten. ¿Cuántas veces vino Jesús a sus discípulos? 3 veces. ¿Te imaginas? ¿Sabes que cuando llegó la turba era medianoche? ¿Te imaginas la primera vez que vino Jesús? Eran las 9. Y le dijo a Pedro, ¿no puedes velar conmigo cuánto? ¿1 hora? Vino 2 o 3 veces. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ustedes saben que la última vez que Jesús vino, le dijo, ¿despierta? No, sino duerman. Mis hermanos y mis hermanas, ruego que no sea necesario que se nos diga eso a nosotros. ¿Qué dicen? Dios quiere que despertemos. De hecho, creo que 2024 no es un año cualquiera. Recuerdo cuando nos acercábamos al 2020. ¿Recuerda el 2020? Recuerdo que justo antes del 2020 íbamos por todo el mundo. Los países del mundo, todos los países estábamos pasando por esto hasta el 2020. Decíamos, dábamos unas series, estábamos orando y despertando y diciendo que el 2020 sería el principio del fin. Por años podíamos ver que la crisis comenzaba en el 2020. Es increíble. ¿Hubo una crisis en el 2020, sí o no? Ahora, mis hermanos y hermanas, simplemente preguntemos, mientras comenzamos a identificar que esto fue una crisis, no por especulación o idea de hombre, queremos ver realmente que la Biblia indicó que tal crisis iba a tener lugar. Pero quiero que sepas que la Biblia también habla de lo que iba a pasar después del 2020. ¿Sabes que tú y yo hoy todavía estamos en esa crisis ahora mismo? Vamos a ver que algo está empeorando aún más. De hecho, ¿sabes que este año va a ser uno de esos? Y te lo mostraremos antes de que termine. Pero ¿sabes que ahora mismo se llevarán a cabo más elecciones en este año que en cualquier elección en la historia del mundo? Ahora, más de 4.000 millones de personas en la Tierra van a tener elecciones este año. Nunca en la historia lo habíamos visto tantas veces. Y esto será primordial y central. Todo va a ser central. En particular, puede basarse en lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América, en el sentido de que las elecciones en sí van a ser perjudiciales para todas las sociedades. ¿Sabían, hermanos y hermanas, que Dios nos ha dicho que debemos entender lo que significan estas cosas? Debemos entender que, de hecho, vamos a descubrir los eventos que vienen como un rompecabezas. ¿Quiénes han armado un rompecabezas? ¿Cuántos? Levanten sus manos. Veo algunas manos, parecía que nadie arma un rompecabezas, pero veo algunas manos. En un rompecabezas descubrirá que cuando empiezas a colocar las piezas, a veces tiene 1000 piezas. Además, cuando tienes un rompecabezas de 200 piezas, es fácil juntarlas. Pero cuando tienes 1000 piezas o 2000 piezas, o de hecho, recuerdo que en el libro Guinness de los récords mundiales, había un hombre que armó más de 30.000 piezas. Ocupó todas las paredes del edificio. Fueron necesarios días y días tras días. Bueno, saben, hermanos y hermanas, que la razón por la que la mayoría de la gente no entiende los acontecimientos venideros en la Biblia es porque la Biblia misma es como un rompecabezas y cada verso es como una pieza diferente. Ahora, cuando juntas las piezas, demasiado piezas no tienen sentido.
Pero las cosas empiezan a suceder cuando llegas a las piezas finales. Ahora, una pregunta. Si alguna vez has armado un rompecabezas, hay 3 cosas que debes comenzar antes de poder armarlo bien. ¿Qué es lo primero que haces si vas a armar un rompecabezas? Ellos me dicen en Berry que le gustan armar rompecabezas. Voy a probarlo. Pregunta. ¿Cuál es una de las primeras cosas que haces cuando te preparas para armar un rompecabezas? Si sabes armar un rompecabezas, ¿qué es lo primero que haces? Escuché a alguien. ¿Qué dices? Alguien dijo ordenar las piezas. Alguien dijo contarlas. Te voy a decir que suena como si hubiera hecho un poquito, pero para hacerlo realmente, lo primero que haces, te lo voy a mostrar aquí mismo. Lo primero que haces es mirar la imagen. Mirar la imagen. Nunca empiezas a juntar la pieza a menos que sepas lo que estás armando, ¿verdad? Miras la imagen y luego, sin importar cuál sea la imagen, sea de una puesta de sol, no importa si la imagen es una ciudad en algún lugar o si la imagen es aquí en este estadio de béisbol, pero cualquiera que sea la imagen, primero debes verla para saber que vas al mar. O de lo contrario, puedes encontrarte armando un cielo cuando en realidad es un lago. Y comienzas a perder el tiempo. Lo segundo que haces es que una vez que ves esa imagen, comienza a tirar todas las piezas. Una vez que comienza a tirar las piezas hacia abajo, lo primero que comienzas a hacer es comenzar a juntar los bordes. ¿Estoy en lo cierto? Y tú juntas todos los bordes. No se empieza por el interior del rompecabezas. Se empieza por juntar los bordes. Y a medida que junte los bordes, será más fácil colocar esas piezas centrales. ¿Estoy en lo cierto? Y entonces lo que vamos a empezar a hacer hoy, es solo una introducción, vamos a unir los bordes del rompecabezas. Y luego vamos a empezar a ver cómo toda la Biblia comienza a encajar. Y verán claramente la imagen y verán cómo encaja 2024 en esto. Ahora voy a poner algo. Voy a poner un número en la pantalla aquí en la pizarra. ¿Qué número pongo en el tablero? ¿Cuántos han oído alguna investigación sobre 2030? ¿Alguien escuchó sobre 2030? ¿Sabes que cuando empiezas a mirar las investigaciones en el mundo, ya seas que mires en cualquiera de esos campos de conocimientos, puedes ir al medio ambiente, puedes ir a la economía, puedes ir a la política, a la ciencia, puedes ir a la historia, y todos ellos empiezan a contarnos algo. Tú descubrirás que una vez que comienzas a unir los bordes, comienzan a llegar algunas de las piezas finales. ¿Estoy en lo cierto? Cuando llegas a las piezas finales, puedes ver lo que está armando. Ahora, ha estado luchando durante horas y por días, pero cuando llegas a las últimas piezas, ya sabes, incluso un niño puede ver claramente lo que es la imagen. Y finalmente llegas a esa pieza final. Y cuando llegas a la pieza final, incluso un hombre o una persona que no sabe nada sobre el rompecabezas llega a un último momento y de repente puede decir, esa pieza va ahí mismo. Quiero decirle que en el 2024, toda la pieza del rompecabezas bíblico fue puesta casi por completo en la página. Casi deberíamos poder ir a la Biblia, ir a la historia y casi poder escribir las palabras exactas de lo que sucedió. Vas a tener mucho sentido cuando comencemos este año. Y vamos a descubrir que la última pieza del rompecabezas es algo que la Biblia llama la marca de la bestia. El paso de una ley dominical nacional. Mucho antes de eso, sucedió algo llamado el principio del fin, a partir del 2020. Y quiero que leas lo que dice Popular Science. Esto no es una revista bíblica. Esta es una revista científica. Quiero que leas lo que dice. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Dice, 40 años después de su publicación inicial, un estudio llamado Los límites del crecimiento parece deprimentemente profético. En otras palabras, parece deprimentemente como si tuviera algún conocimiento previo. Dice, encargado por el grupo de expertos internacional del Club de Roma. Este informe fue hecho, ¿qué año? Hábleme alguien. El informe de 1972 encontró que si la civilización continuaba en su camino hacia el crecimiento, ¿cuál es la siguiente palabra? El consumo.
Ahora decimos consumo. ¿Qué entendemos por consumo? Nos referimos a la capacidad de consumir algo. Hablamos de tener un informe del consumidor, de cómo consumimos recursos y materias. De un aumento en el consumo, la economía global, dice, colapsaría. ¿En qué año? En el 2030. Se producirían pérdidas de población y en general las cosas empezarían a desmoronarse. Entonces, en 1972, este grupo de expertos elaboró un informe y en el 1972 se elaboró este informe que decía que para el año 2030 veríamos grandes cosas comenzando a suceder en el mundo, en Estados Unidos y en todo el mundo. Ahora, pregunta, ¿cómo llegaron al año 2030? ¿Son profetas? No. Estos hombres están tratando simplemente de inventar cosas. Están diciendo Timarindo 2009, 2030, aquí se acabó. ¿Es así que están hablando? ¿Cómo va a llegar este año 2030? Vamos a encontrar que hay datos, información, investigaciones, comprensión de que los expertos del mundo observaron y han reunido algo que, mira lo que dice esto, y sigue diciendo, nada más controvertido, ya que los economistas dudan de sus predicciones y condenan la noción de imponer límites al crecimiento económico. Ahora, mira lo que continúa diciendo. Según informa la emisora australiana ABC, en el cálculo del modelo se tuvieron en cuenta las tendencias en los niveles de contaminación. ¿Qué más? El crecimiento demográfico. ¿Qué más? Y la cantidad de recursos naturales. Ahora una pregunta. Dame un recurso natural. Dame un recurso natural. Agua. Dame otro recurso natural. Voy a poner en la pantalla negra. No me preocupo por eso. Yo lo hago. Vuelvo y lo pongo. Yo lo hago. Dame otro recurso natural. Árboles. Dame otro recurso natural. Petróleo. Ahora les hago una pregunta. ¿Son estos recursos limitados, infinitos, eternos o tienen límites? Entonces, ¿quiere decirme que es posible que use toda el agua potable? ¿Es posible? ¿Sabes que eso es posible? ¿Es posible utilizar todos los alimentos disponibles para la tierra? Hay límites para los recursos. Y te hago una pregunta. Si tuvieras una bolsa de naranjas y hay 50 naranjas en ella, ¿cuántas naranjas había en la bolsa? 50. Y notamos que empezamos a comer naranjas y tardamos 1 minuto en comer naranja. ¿Cuántos minutos comemos naranja? 1 minuto. Alguien come rápido, ¿verdad? 1 minuto come naranja. Ahora imagina 50 naranjas. Ahora, ya se han comido 45 naranjas. ¿Cuántas naranjas quedan? 5. Ahora, en la investigación, se encontraron que se tarda 1 minuto en comer naranja. ¿Cuál es el tiempo aproximado en que se consumirán todas las naranjas? En segundos minutos. Ahora, ¿esa persona está recuperando el tiempo o está utilizando información del pasado, permitiéndole dar una proyección aproximada del futuro? Ahora, hermanos y hermanas, esto es lo que hicieron esos científicos cuando observaron el agua y los alimentos y el petróleo y el pico del petróleo y todas las cosas en el mundo. Y al hacerlo, reconocen que al observar esa trayectoria del consumo, para el 2030, todos nuestros límites de crecimiento casi se habrán agotado. Y no habría suficiente para el mundo en el que nos encontramos hoy, más de 8.000 millones de personas en este planeta. Ahora mira lo que dijeron. Dice, ahora este informe fue en el 1972. Dice que los modelos de las predicciones del empeoramiento de la calidad de vida y la degradación natural han sido hasta ahora ¿qué? Inquietantemente acertadas. Ahora, ¿no entienden lo que dicen? Esto quiere decir que ese informe fue escrito ¿en qué año? ¿En qué año se redactó ese informe? ¿Cuándo? En el 1972. ¿Sabes que el informe muestra que en un año en particular todo empezó a ir mal? Mira lo que dice. De hecho, 2020 es el primer hito en visión por World One. World One es esa computadora que armaron y pusieron toda esa información ahí. Dice que entonces la calidad de vida disminuirá.
Ahora quiero que entiendas lo que dice este informe, escrito en el 1972. Basado en la comprensión de los recursos en el mundo, dice que deberíamos ver que para el 2030, si no hubiera cambios, todos los recursos mundiales colapsarían. Pero dice que antes del colapso, dice que en el 2020 comenzaríamos, si este objetivo fuera correcto, si esta información fuera correcta, deberíamos comenzar a ver una crisis que comience en el 2020. Pero no tenemos que preocuparnos por eso, porque no pasó nada. ¿Tengo razón? ¿O pasó algo? Mis hermanos y hermanas, ¿sabes que esto fue desconcertante? Y eso significó que la gente cuando vio esto dijo, bueno, tal vez esos investigadores estaban en lo cierto. Dice, de hecho, que 2020 es el primer hito de World War I. Entonces, cuando se supone que la calidad de vida disminuirá dramáticamente, la emisora presentó el escenario que conducirá a la desaparición de un gran número de personas. Vean cómo dice ahora, alrededor del 2020 la condición del planeta se vuelve muy crítica. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reduce a cero. La contaminación se vuelve tan grave que empezará a matar gente, lo que a su vez provocará que la población disminuya por debajo del 1900. Quizá no sepas lo que eso significa, pero quiero hacerte una pregunta. Si estuvieras pensando, ¿qué diría tu mente? ¿Qué preguntarías? Y si estás pensando en lo que acaban de decir, que la población podría bajar hasta la época del 1900, si estuviera pensando de forma inteligente, ¿qué preguntarías? ¿Cuál era la población en el 1900? ¿Sabes alguien cuál era la población en el 1900? La población en el 1900 era de aproximadamente 1.000 millones de personas. Ahora una pregunta. ¿Cuántas personas hay hoy en la Tierra? 8.000 millones o más. Para que la calidad de vida mate a este tipo de personas, y ahora mismo, hoy, tú y yo somos unos 8.000 millones. ¿Cuántas vidas habría que perder para volver a 1.000 millones de personas? ¿Cuántas vidas? Más de 7.000 millones de personas. Alguien dice que algo así nunca podría suceder. Y quiero decirte algo. En 2020, nadie creía, excepto la Biblia, profetizó cuán claramente era que comenzamos a ver millones de vidas perderse a partir del 2020. Y alguien dice, alabado sea Dios, salimos de esto. Estamos en el 2024. ¡Ya se acabó! Mis hermanos y hermanas, vamos a descubrir que el 2020 no fue el final. 2020, ¿adivina qué? Solo es el comienzo. Solo es el comienzo. Y vaya a Mateo 24. ¿Qué libro dije? Mateo 24. Quiero que notes esto. En Mateo 24, la Biblia dice en Mateo 24, comenzando en el verso 3. En Mateo 24, comenzando en el verso 3. Leamos esto juntos. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 24. Comenzando en el verso 3. Padre Celestial, por favor, unge tu palabra. Gracias por darnos la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 24, mire el verso 3. Leamos juntos. Mateo 24, verso 3. ¿Estás ahí? ¿Qué dice? Dice en el verso 3, la Biblia dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos. ¿Cómo? En privado se acercaban a Jesús y le decían, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué más? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y qué otra cosa? Ahora pregunto, mientras nos preparamos para detenernos y orar juntos, quiero hacerte una pregunta. Dice, ¿cuál debería ser la señal de tu venida? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuál sería la señal de tu venida? Voy a poner esto aquí. Voy a poner el fin del mundo. Ahora, el fin del mundo. Ahora, Jesús dijo que no podemos saber nada al respecto de eso. Le dijo, váyanse a su casa y dejen eso en mis manos. ¿Sí? No. Él le dio todo el capítulo 24 y 25, dándonos las señales para saber dónde estábamos
en la experiencia con Jesús. Necesitamos pasar por esas señales. Y la Biblia dice que Jesús comenzó a exponer la historia de este mundo en el verso 4. Dice, y Jesús respondió y le dijo, cuidad de que nadie os engañe. Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y harán qué? Entonces, una de las primeras cosas que veríamos en los últimos días es que será un tiempo de engaño. Entonces tendríamos que tener algo en lo que pudiéramos confiar. Y lo único en lo que podemos confiar es en la Biblia. Y en lo único que podemos confiar es en Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesús dijo que muchos serían engañados y muchos, en el verso 6 dice, y oirás de qué. Ahora una pregunta, ¿hemos oído hablar de rumores de guerras? ¿Sí o no? Sí. Pero ahora observa a Jesús dando señales que nos llevarán hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál será la señal de esa venida? Y del fin del mundo. Entonces Jesús ahora nos da señales que nos llevan al fin de la historia de este mundo. Ahora quiero que veas esto. Y cuando empieces a darle señal, dijo, una de las primeras cosas que verás es que escucharás rumores de guerras. Ahora pregunto, ¿se trata de una de esas guerras locales que tienen en algún lugar y esa es la señal del fin? ¿De qué habla? Ahora quiero que pienses, él dijo, ¿cuál debería ser la señal de su venida y del fin del mundo? Entonces, ¿qué tipo de señales serán? Háblenme alguien. Estas señales serán mundiales. Entonces, para que sea una señal de los últimos días, será una señal que tendrá que involucrar al mundo entero. Entonces, las guerras, ¿qué tipos de guerras serán indicativas del tiempo que estamos viviendo? ¿Qué tipo de guerras? Guerras mundiales. La primera guerra mundial fue una gran señal. La segunda guerra mundial fue una gran señal. La tercera guerra mundial fue una gran señal. Ahora usted dirá, no ha habido una tercera guerra mundial, ¿eso es lo que dices? Vamos a estudiar esta semana, vamos a descubrir que sí, ya hubo una tercera guerra mundial. Muy interesante, lo descubriremos, pero esa es una señal. ¿Qué más dice la Biblia? Guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis. ¿Por qué? Porque todas estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. Así que si dice sí, veremos estas guerras, pero no es el fin. Todavía hay algo por venir después de eso. En el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá... Háblenme alguien. Hambres. Ahora recuerden, para que esto sea una señal del fin del mundo, no puede ser una hambruna local. Debe ser ¿qué tipo de hambruna? ¿Qué tipo de hambruna? Debe ser una hambruna de proporciones mundiales. Ahora, hermanos y hermanas mías, ¿saben que uno de los mayores objetivos de las Naciones Unidas hoy es acabar con el hambre en el mundo debido a la hambruna que amenaza más de 2/3 de la población mundial? Ahora, la Biblia dice que esto es una señal de que estamos en los últimos días. Ahora, la hambruna es simplemente la falta de recursos, principalmente alimentos y agua. Luego la Biblia continúa diciendo, dice que debería haber hambrunas, pestilencias, terremotos. ¿Dónde? En diversos lugares. Luego, cuando la Biblia dice terremotos, se está hablando de devastación ambiental. Dame un poco de devastación ambiental bajo este título de terremotos. Dame uno de esos. Huracanes, tornados, tsunamis. ¿Hemos visto el repunte de esta devastación ambiental, sí o no? La Biblia dice, y luego dice, voy a regresar al que me salté, y dice, y pestilencia. ¿Qué significa esa palabra pestilencia? Significa, alguien dijo COVID, no, significa enfermedad. Y mis hermanos y hermanas, una enfermedad local no sería una señal de los últimos días. ¿Qué tipo de enfermedad debe ser? Hábleme alguien. ¿Qué tipo de enfermedad? Debe ser una enfermedad mundial. Eso me diría si estoy en el principio del fin. Ahora, hermanos y hermanas míos, cuando hablamos de una epidemia, ¿qué significa una epidemia? ¿Existe alguna diferencia entre una epidemia y una pandemia? ¿Qué es una epidemia? Ahora, la palabra epa significa superior. Estamos hablando de un
traumatismo epidérmico de la capa superior, la piel. La palabra pandemia significa algo diferente. Ahora, pan es la primera parte de la palabra. Pan significa todo. Y demis, personas. Hablamos de democracia, hablando de personas. Entonces, una pandemia significa una persona que afecta a todo el mundo o una enfermedad mundial. Entonces, mis hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que si quieren saber que se están acercando al fin, la Biblia dice, veríamos una pandemia arrasar el mundo justo antes de que ocurra el fin. Y quiero hacerte una pregunta. Me pregunto si lo vimos. Ahora, estoy dando una introducción. Esta semana vamos a demostrar que 2020 fue literalmente la pandemia que Jesús identificó que veríamos. Pero voy a mostrar que la situación va a empeorar más de lo que fue en el 2020. Pensamos que todo se acabó y que todo volvió a su manera, pero les mostraré esta noche, en esta semana, que esta pandemia no ha terminado. Y de hecho, algo peor está a punto de aparecer en el horizonte ahora mismo. Y la única manera en que usted y yo podemos prepararnos para lo que viene es que debemos tener una relación con Jesucristo. De hecho, voy a enseñarnos un acrónimo que vamos a repasar todas las noches. Y ese acrónimo lo llamaremos CIP. Sí significa cerca. ¿Qué sí significa? Cerca. Escribe esto en tu apunte. Sí significa cerca. I significa íntimo. ¿Qué dije? Íntimo. Por eso necesitamos una relación con Dios que sea cercana, íntima, y esa pi significa personal. Nuestra relación con Dios no se puede hacer en grupo. Debe ser una relación personal. No puede ser casual, debe ser íntima. Y no puede estar lejos, debe estar cerca. Dios busca amistad con nosotros. Y no sé ustedes, pero yo quiero ser amigo de Dios. ¿Qué dices? Y entonces, hermanos y hermanas, antes de entrar en el corazón de nuestro estudio, vamos a detenernos y orar nuevamente mientras nos preparamos para mirar el corazón del estudio hoy. ¿Crees que necesitamos a Jesús? ¿Realmente te arrodillarías conmigo mientras nos acercamos al Señor y oramos? Padre Celestial, si alguna vez hubo un momento en el que te necesitamos ahora mismo. Si alguna vez hubo un momento para despertarnos, debemos despertarnos ahora mismo. Y Señor, nada de esto podemos hacerlo sin ti. Estamos pidiendo que el poder divino y la gracia de Dios abran nuestras mentes y corazones y nos muestren que esto no es simplemente una producción y una semana para llegar solo al mundo. Esta es una semana para comunicarse con nosotros. Necesitamos un avivamiento y una reforma como nunca antes lo hemos tenido. Nunca seremos eficaces para alcanzar el mundo hasta que primero, Señor, nos alcance a nosotros. Así que oro, querido Dios, para que hagas algo por nosotros personalmente, como familia y como iglesia aquí en la iglesia adventista en Berry. Que podamos experimentar algo que nunca antes habíamos presenciado, porque sabes que no nos queda mucho tiempo hasta ahora. Así que a medida que comenzamos a estudiar, oro para que elimines cada distracción en estos momentos que estamos juntos. Ayúdanos a ver, sin lugar a dudas, que es hora de despertar. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén. Si toman sus Biblias, queremos recurrir al libro de Proverbios, capítulo 18. ¿Qué libro dije? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 18. Quiero que notemos lo que dice la Biblia en Proverbios, el capítulo 18. Proverbios 18, la Biblia dice, es muy clara. Creo que cuando comencemos a estudiar juntos, veremos claramente que esta mañana nos encontraremos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Creo que cada vez que la profecía de la Biblia se ha cumplido ante nuestros propios ojos en una procesión rápida y que todo lo que Dios dijo que sucedería en los últimos días está sucediendo ante nosotros y todas las naciones del mundo se están alineando hoy.
De hecho, todos los países que uno mira se están alineando. Puedes mirar a Rusia ahora mismo y ver que Rusia se está alineando. Puedes mirar a China hoy y China se está alineando. Puedes mirar a todas las naciones de Europa, África, Asia, se están alineando. Ahora mismo, hoy, incluso en los Estados Unidos de América se están alineando. Y alguien dice, alabado sea Dios, estamos aquí en Canadá. Estamos bajo la administración del ministro Trudeau. Todo está bien aquí. Dudo que el partido de oposición esté de acuerdo con usted. ¿Cómo se llama el nombre? ¿El señor Oliver? ¿Ese es su nombre? No creo que él esté de acuerdo con usted. Pero mis hermanos y hermanas, vamos a encontrar que Dios nos dijo que esta inestabilidad que vemos entre las naciones es indicativa del hecho de que el mundo no puede continuar por mucho más tiempo. La Biblia dice que la escritura está en la pared y donde quiera que miremos en la sociedad, en el panorama político, si los miras, verás que estamos en problema. En la condición económica, si lo miras, verás que estamos en problemas. Y cuando se mira el tejido social de la sociedad, se ve que estamos en problemas. Sin importar hacia dónde miremos, Dios nos está mostrando que el tiempo no puede durar mucho más. Y lo mejor que podemos hacer ahora es correr hacia Jesús. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 18, ¿qué libro dije? Proverbios 18, leamos eso juntos, comenzando en el verso 10, leamos eso juntos. Proverbios 18, versículo 10 dice, el nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo y estará seguro. La Biblia dice, el justo que corre hacia él y estará salvo. Eso me dice que si alguna vez hubo un momento para correr a Jesús es ahora. Ahora es el tiempo de reunir a nuestras familias y llevárselas a Jesús. Ahora es el tiempo de un avivamiento y una reforma. Ahora es el tiempo de un momento para que la iglesia despierte y comience a alcanzar a otras iglesias y a la comunidad del mundo. Ahora es el tiempo. Y alguien dice, pero pastor, ministro, no entiende que estoy en pecado. ¿Cómo puedo prepararme realmente en estos últimos días? Pero ¿sabes que la Biblia dice? Que si vienes a Jesús, no importa quién tú seas y dónde ha estado, su sangre puede salvarte de todo pecado. De hecho, mira lo que dice la Biblia en Isaías. ¿Qué libro dije? Isaías capítulo 55. De hecho, vayamos a Miqueas, iremos a Miqueas. En Miqueas capítulo 7. Vaya al libro de Miqueas, capítulo 7. Mire lo que dice la Biblia en Miqueas 7. Ustedes conocen ese texto en Isaías. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámalo mientras esté cerca. Deje el impío su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Y regrese al Señor, tu Dios. Y dice, y nuestro Dios repartirá abundantemente perdón. Hermanos y hermanas, alguien dice, pero Señor, ¿cómo puede Dios perdonarme? Ha hablado con un hombre, dijo, mira, Dios no puede perdonarme, pero hermanos, si tan solo entendiera el amor de Dios, sabría que Dios puede limpiarnos y salvarnos con su incomparable encanto. Verá, uno de los grandes problemas que tenemos es que no entendemos el carácter de Dios. Pero la Biblia dice en Miqueas capítulo 7, comenzando en el verso 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad, no retendrá para siempre su ira? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque se deleita en la misericordia. El versículo 19 dice, Él volverá otra vez, tendrá compasión de nosotros, Él someterá nuestras iniquidades y arrojará nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos nuestros pecados en lo profundo del mar. Tan hermoso es el carácter de Cristo, que dijo Miqueas, ¿qué Dios hay como nuestro Dios? Pero no importa cuántos errores hayamos cometido, si venimos a Jesús ahora, habrá suficiente misericordia y perdón para que Jesús nos salve a cada uno de nosotros por la sangre de Jesucristo. Con suavidad y ternura Jesús te está llamando por ti y por mí. Jesús estaba mirando y esperando en el portal del corazón. Y Él le dice al pecador, vuelve a casa. ¿Sabe lo que dice la inspiración? Aunque hemos pecado, Él tiene ¿qué? Misericordia y perdón. Jesús no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Yo digo, alabado sea Dios. ¿Qué dicen?
Pero ahora, mis hermanos y hermanas, saben que si no nos vamos a perder, entonces hay algo que deberíamos desarrollar ahora para no perdernos. De hecho, vayamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses en el capítulo 1. Quiero que veamos desde la Biblia. Pero la razón por la cual el hombre se perdería es muy simple. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Note lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 1. Dice que la gran razón más importante por la que el hombre se pierde es porque no conoce a Dios. ¿El hombre no conoce a quién? El hombre no conoce a Dios. Vamos a descubrir que esa es la razón más importante por la que el hombre se perdería. No conoce a Dios. De hecho, vamos a encontrar en la Biblia que esta es la única razón por la que el hombre se perderá. De hecho, observe lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Y cuando llegue allí, házmelo saber diciendo amén. 2 de Tesalonicenses en el capítulo 1, comenzando en el verso 7. Leamos esos juntos. 2 de Tesalonicenses 1:7. La Biblia dice, leamos esos juntos. Y a vosotros, los que estáis atribulados, descansad con nosotros. Cuando el Señor Jesús se manifiesta desde el cielo con sus ángeles poderosos, ese es el tiempo de la segunda venida de Cristo. El versículo 8 dice, en llama de fuego, tomando venganza, no para todos. La Biblia dice, vengándose de aquellos, ¿cuáles son las siguientes palabras? De los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara. Nos dice que si el hombre se pierde en la segunda venida de Cristo, va a ser por una razón y una sola. Y es que el hombre que el hombre no conoce a Dios. Entonces, la cosa más grande que podemos hacer en los últimos días, si el hombre se pierde, solo es por una razón, porque no conoce a Dios. Entonces, lo más grande que podemos hacer en los últimos días, a medida que nos acercamos a la venida del Señor, es conocer a Dios por nosotros mismos. ¿Tiene sentido? Y de hecho, vaya al libro de Mateo, capítulo 7. Vaya a Mateo 7. Y note en Mateo 7 que solo hay una razón por la que el hombre se perdería. En Mateo, capítulo 7, la Biblia es muy clara en esto. ¿Sabe que a veces el hombre lo pone complicado? Pero Dios lo hace muy sencillo. El hombre no se pierde por lo que come o no come. El hombre no se pierde por lo que usa o no usa. El hombre no se pierde porque va a la iglesia o no va. El hombre no se pierde por el día que adora. Por eso no es que el hombre se pierde. El hombre está perdido por una razón y solo una razón. El hombre está perdido porque no conoce a Dios. De hecho, note lo que dice la Biblia en Mateo. Mateo capítulo 7. Y cuando llegues así, dísmelo con un amén. Mateo capítulo 7. Leamos juntos, comenzando en el verso 22. Note lo que la Biblia dice en Mateo 7, verso 22. La Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, ¿qué dirán? Señor, ¿qué? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre, dígame alguien, y en tu nombre hicimos obras maravillosas. Vamos a ver que la Biblia es muy clara acerca de esto, porque es sorprendente que a veces hacemos parecer que el hombre tiene que ser salvo solo porque asiste a la iglesia. El hombre no se salva solo porque asiste a la iglesia o pagas el diezmo. No es por eso que el hombre se salva. Vamos a encontrar a partir del estudio de la Biblia que el hombre se salva por una relación con Jesús. Y el hombre se pierde porque no tiene una relación salvadora con Dios. Y la Biblia dice en el verso 23, y entonces les confesaré. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Las palabras más tristes de todas las escrituras son, no te conozco. La Biblia dice, nunca os conocí. Ahora, ¿entiendes? Aquí está Dios, que todo lo conoce, el infinito, eterno, el omnisciente. ¿Cómo puede Dios no conocer y decir, no te conozco? Dios dice que si no tenemos una relación con Él en los últimos días, se habla de intimidad, esa cercanía. ¿Recuerdas en la Biblia cuando decía que Adán conocía a su esposa y produjeron un niño? Esa es la relación íntima que Dios busca, esa relación cercana, íntima y personal. Cuando dice, no te conozco, está hablando de la idea de que hubo un niño que nació o un adulto que estuvo en existencia. Él conoce nuestra existencia, pero nunca nos conoció de esa manera tan íntima como quiere conocernos. Y lo que vamos a descubrir hoy
en los últimos días, si hiciéramos todo menos Dios, no habríamos hecho nada. Lo mejor que podemos hacer es llegar a conocer a Dios. Y quiero empezar a dejarlo claro. ¿Quieres saber cómo conocer a Jesús? Verás, esto es lo que debemos entender esta semana. Esto es lo que debemos entender lo que viene, porque lo que vamos a mostrar es que si no conocemos a Dios, no podremos superar lo que viene. Te lo voy a mostrar por la gracia de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, quiero dejarlo lo más claro posible. Vayan a Juan capítulo 14. ¿Qué libro dije? Juan 14. Quiero darle el primer principio para conocer a Dios. El primer principio para conocer a Dios. Vamos al libro de Juan capítulo 14. Y cuando llegue allí, dime amén. Juan 14. Vamos al capítulo 14 de Juan. Y veremos que el primer principio son 3 palabras. Y quiero que escribas esto en tu papel. 3 palabras. Quiero que escribas eso en tu papel. 3 palabras concretas. Veamos cuáles son las palabras. Eso toma tiempo. Voy a escribirlo. Para llegar a conocer a Dios, eso toma tiempo. Ahora, cualquiera que tenga una relación con alguien, cualquier hombre que haya tenido una relación con una mujer que se convirtió en su esposa, cualquier hermana que tiene una relación con alguien a quien usted llama su mejor amigo, sabe que la única manera de desarrollar una relación es que usted invierta no solo dinero. Hay que invertir ¿el qué? Tiempo. ¿Sabes que el regalo más grande que tenemos de Dios, uno de los regalos más grandes es el tiempo? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo con nuestro tiempo? Algunos de nosotros lo invertimos en televisión. Otros lo invertimos en el empleo, carreras, en estilo de vida, dinero y cosas de esta tierra. Pero hermanos y hermanas, este es el evangelio que reúne tanto a los buenos como a los malos. Leamos esto juntos, las 3 palabras. Dice, toma tiempo para desarrollar el carácter. Debe haber tiempo para que los hombres aprendan realmente quiénes son. Si vamos a tener un carácter listo para la venida del Señor, necesitamos tiempo a solas con Jesús. Mis hermanos y hermanas encontrarán esas 3 palabras una y otra vez a lo largo de la inspiración, que dice, este es un largo proceso preparatorio en Patriarcas y Profetas 459, desconocido para el mundo, continúa en el corazón antes de que el cristiano cometa el ¿qué? El pecado abierto. ¿Ves que el hombre que comete pecado abierto es que ya estaba sucediendo en su corazón hace mucho tiempo? La mente no desciende de una vez de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el crimen. Toma tiempo, se necesita tiempo para degradar a quienes forman la imagen de Dios, a lo brutal, a lo satánico. Al contemplar somos transformados, al contemplar somos cambiados por la indulgencia de los pensamientos impuros. El hombre puede educar su mente de tal manera que el pecado que antes detestabas le resulta agradable. Mis hermanos y hermanas, para que un hombre ame el mundo, ame a Satanás y ame el pecado, toma tiempo. Pero para hacer que un hombre ame a Dios y ame la palabra de Dios, y ame las cosas de Dios, adivinen que eso toma tiempo. Si vamos a desarrollar una relación con Dios, ¿qué es lo primero que debemos entender? Que debemos comenzar a darle a Dios si vamos a tener una relación con Dios en estos últimos días. ¿Qué debemos darle? Nuestro tiempo. Y toda esta semana vamos a tener la oportunidad de darle a Dios nuestro tiempo. ¿Puedes imaginar que Dios está pidiendo un par de horas cada día? Se la damos a nuestro trabajo. ¿Te imaginas? Vamos a trabajar 8 y 9 horas al día. Te lo digo, en Canadá, no sé cómo es en Barrie, pero en todos los demás lugares, todas las autopistas interestatal, esa autopista uno dura durante horas en el tráfico para ir al trabajo. ¿Te imaginas horas en la escuela para llevar a tu hijo, ir a recogerlo horas? Y la única experiencia que puede salvar tu alma, decimos que no tenemos tiempo para eso. ¿Sabes que vamos a tener la oportunidad de mostrarle a Dios esta semana que queremos darle a Dios nuestro tiempo? Y Dios mostrará su aliento. Mire Juan 14. ¿Qué libro dije? En Juan capítulo 14. Note lo que dice la Biblia en Juan 14, comenzando en el verso 9. Note que hay una relación entre el tiempo y en conocer a Dios. Juan capítulo 14, comenzando en el verso 9. Leámoslo juntos. La Biblia dice que Jesús le dijo, tanto, note lo que la Biblia dice,
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Cuál es la siguiente palabra? Tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. Jesús está diciendo a Felipe, ¿cuánto tiempo tengo contigo? ¿Y aún no sabes quién soy? Verás, el tiempo tiene el propósito para conocer a Dios. Y en 2024, el tiempo se está acabando. Ahora, ¿qué pasaría si se acabara el tiempo? Y se produce la crisis, y la crisis estalla sobre nosotros, y aún no conocemos a Dios. Entonces será demasiado tarde. Porque para conocer a Dios, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Necesita tiempo. Pero si el tiempo se acaba, entonces no tendré una relación con Dios. Y es por eso que Dios está tratando de decirme que antes de la crisis, entienda porque todavía tenemos tiempo. Debemos dárselo a Dios para que podamos comenzar a desarrollar una relación, para que cuando estalle la crisis tengamos un refugio en el tiempo de la tormenta. ¿Tiene sentido? Ahora, hermanos y hermanas, ¿entienden que Satanás sabe lo que les digo hoy? De hecho, vaya a Apocalipsis. ¿Qué libro dije? Al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Descubrirás que Satanás entiende que se necesita tiempo para desarrollar una relación con Dios. Y por eso Satanás ha fabricado y planeado formas en las que usted puede desperdiciar su tiempo. Voy a usar otra palabra, no solo desperdiciar, voy a usar otra palabra. Él ha creado formas para que usted pierda su tiempo. Verán, hermanos y hermanas, ¿te imaginas a las personas mirando durante horas y viendo reality show y viendo Netflix y aquello? Y han pasado horas y horas y se están riendo, pero no pasó tiempo con Jesús. Horas jugando videojuegos, horas escuchando música del mundo, horas yendo a esta fiesta, a este lugar de recreación y a este lugar de negocios. Horas haciendo estas cosas y pocos momentos dedicados a la oración y a la búsqueda de las Escrituras. Poco tiempo para pasarlo en la iglesia. Oh, estamos muy ocupados, no podemos ir a la iglesia. Estamos muy ocupados que estamos pensando, no puedo ir porque tengo que ir a trabajar. Les estoy mostrando que muy pronto encontrarán que el dinero será tirado en las calles, porque pronto no valdrá nada. Muy pronto, ese hombre deseará conocer a Dios, pero será demasiado tarde, porque el tiempo para conocer a Jesús habrá llegado a su fin. Y Dios está diciendo ahora, mientras todavía hay tiempo, ven a mí. De hecho, ¿sabe lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12? Cuando llegues allí, házmelo saber diciendo amén. Apocalipsis 12, versículo 12, leamos juntos. La Biblia dice, por tanto, alegraos, cielo, y los que moráis en ellos. Pero luego dice en el verso 12, ay de los habitantes de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido hasta vosotros teniendo gran ira. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las siguientes palabras? Él sabe que tiene poco tiempo. Satanás ve que su tiempo es corto y por eso ha multiplicado sus engaños. Ha aumentado la condición de mundanalidad a un lugar donde no es seguro vivir en este mundo sin una relación profunda y duradera con Jesucristo. Déjame decirte algo. Satanás ha inventado todos los dispositivos posibles para distraer tu mente. Quiero decir, el diablo es un inventor. El diablo inventará cualquier cosa si puede tomar la mente del niño y la mente del adulto, hasta el punto que no tengan tiempo para Jesucristo. Y mis hermanos y hermanas, no sé qué decir, pero esta semana tiene que suceder algo que despierte. No nos queda mucho tiempo y Dios lo está diciendo. Por favor, mira la página 5. La profeta de Dios dice, ¿qué diré? ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahora dame otro nombre para despertar, levantar. Dame otro. La profeta dice, ¿qué diré para despertar al mundo? No a la iglesia popular. Dice, ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Se me mostró que tenemos ante nosotros escenas terribles, que Satanás y sus ángeles están ejerciendo todo su poder sobre el pueblo de Dios. Satanás sabe que si duermen, no para siempre, pero si duermen, ¿qué? ¿Cuáles son las siguientes palabras? Un poquito más, Él estará seguro de ellos, porque su destrucción será segura. Satanás dice, todo lo que tengo que hacer es dejarlo dormir un poco más. ¿Te imaginas? En 2024, dice Satanás, déjalo dormir unos meses más.
porque algo está a punto de golpear este mundo. Voy a decir que por la gracia de Dios le mostraré que 2024 no es cualquier año. Algo está por suceder. Mis hermanos y hermanas, si estos preciosos momentos de misericordia no mejoran, ahora os quedaréis sin ninguna excusa. Si no hacéis ningún esfuerzo especial para levantarte o despertarte, si no manifestáis celo y arrepentimiento, estos momentos dorados pronto pasarán y seréis pesados en la balanza del santuario. Y será encontrado falto. Entonces tus gritos agonizantes serán en vano. Fíjate que esto no se debe a que Dios no quiera salvarnos, pero recuerda que hace tiempo. Y el diablo sabe que el tiempo es corto. Y entonces el diablo está tratando de ocupar nuestro tiempo hasta que se acabe. Y mis hermanos y hermanas, es por eso que Dios nos los está diciendo. Dios nos está mostrando algo y dice que era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una base eterna de seguridad. Y en los concilios del cielo se decidió que se debía dar tiempo a Satanás para que desarrollara los principios que son el fundamento de su sistema de gobierno. Había afirmado que estos eran superiores a los de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Se dio tiempo para que los principios de Satanás funcionaran a fin de que pudieran ser vistos por el universo celestial. ¿Tiene el diablo mucho tiempo para trabajar en esta tierra, sí o no? La Biblia dice, el diablo sabe que tiene poco tiempo. ¿Recuerdas que el gran conflicto comenzó cuando había guerras en el cielo y como resultado de esa guerra, Dios arrojó a Satanás a esta tierra? Y la Biblia dice que él sabía que tendría poco tiempo para tratar de impedir que el hombre regresara a esta relación con Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Saben los demonios cuánto tiempo tienen? ¿Sí o no? Alguien dice, no lo sé. Bueno, vayamos a la Biblia. Veamos qué dice la Biblia. Mateo capítulo 8. ¿Qué libro dije? Puedes ir a Mateo capítulo 8. Ahora, es maravilloso cuando todo lo que crees está en la palabra de Dios. No tienes que inventar ni una sola palabra. Todo lo que tienes que hacer es ir a la Biblia y estudiarla línea por línea, precepto tras preceptos. Aquí un poco y luego allí un poco. Esta semana vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres estudiar, sí o no? Tienes que traer tu Biblia todas las noches. Traes tu Biblia. Ahora miren esto con mucho cuidado. Es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 8. Note lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 8. Ahora recordarás cuando Jesús expulsó a los demonios de los ganaderos endemoniados. ¿Recuerda eso? Y corrieron hacia los cerdos y saltaron al agua. ¿Recuerda eso? En Mateo capítulo 8 lo que dice la Biblia. En Mateo 8, comenzando en el verso 28. La Biblia dice, y cuando llegó a la otra parte de la tierra, de los Gergesenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, muy feroces, para que nadie pasara por aquel camino. Y en el verso 29 dice, y he aquí ellos clamaron diciendo, leamos estos juntos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para qué? Atormentarnos. Ahora, quiero que note las últimas 3 palabras. Dice, atormentarnos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Antes de tiempo. No mucho tiempo, dice. Dice, ¿antes de qué? Antes de tiempo. Eso significa que los demonios entendieron que hay un tiempo para ese tormento. Ahora, ¿te imaginas cuando Jesús estuvo en la tierra? Ya habían pasado unos 4,000 años de historia humana. Y el demonio dijo, no puedes atormentarnos ahora, no puedes destruirnos ahora, porque aún no ha llegado el tiempo de nuestra destrucción. Mira, el diablo sabe que tiene poco tiempo. Ahora, mis hermanos y hermanas, esta semana vamos a descubrir cómo el diablo lo sabe. Porque si el diablo lo sabe, que no es infinito en conocimiento, solo Dios es infinito en conocimiento, ¿sabes cómo lo sabe el diablo? Vamos a mostrarle que el diablo ha estudiado la Biblia. No es suficiente con estudiar la Biblia, hermanos y hermanas. El diablo estudia la Biblia. El diablo estudió la Biblia y descubrió el tiempo. Voy a mostrarle, por la gracia de Dios, comenzando esta noche, lo que él comenzó a estudiar. ¿Qué muestra el tiempo? Los demonios saben el tiempo y dijeron, mira, no puedes destruirme antes de tiempo. Ahora la pregunta es, si el diablo lo sabe y los demonios lo saben, ¿por qué tú no lo sabes?
Oh, no puedo saberlo porque ya sabes, la Biblia es un libro místico. Tienes que tener un doctorado en teología. Tonterías. ¿Sabes que la Biblia fue hecha para que un niño la entienda? Te mostraré si traes a tus hijos y le das un lápiz y un papel y los dejas. Descubrirás que hasta un niño puede entender lo que decimos. Mis hermanos y hermanas, la Biblia dice que antes del tiempo, Dios está tratando de mostrarnos esto. De hecho, vamos a Romanos 13. ¿Qué libro dije? Romanos 13. Vamos a Romanos 13. Vamos a movernos, hermanos y hermanas. Oh, esto es tan bueno. Mira lo que dice ahora. Mira lo que dice. Vamos viendo que hubo un tiempo asignado para Satanás. Ahora, la inspiración dice. Ahora, póngalo aquí. La inspiración dice, en el libro Primeros Escritos, página 67, dice, el ángel dijo, niéguese a sí mismo. No debes caminar lentamente, sino como, con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo de conocer la verdad y avanzar paso a paso. Y cada paso que hemos dado nos ha dado fuerza para dar el siguiente paso. Pero ahora el tiempo casi se acaba. Y lo que hemos sido, ¿qué es lo siguiente que dice? La siguiente línea dice, lo que hemos aprendido en años, tendrá que aprenderlos en pocos meses. Ahora, escúchame con atención. Escúchame con atención. Creo que nos quedan solo unos pocos meses. Unos pocos meses o unos pocos años. Y vamos a probar esto con la palabra de Dios. Se lo digo ahora, pero lo vamos a probar con la palabra de Dios, línea tras línea, texto tras texto, precepto tras preceptos, para mostrarnos lo que está por venir a esta tierra. ¿Quieres estudiar esto, hermanos y hermanas? Verás, ¿sabes que si entendieras que se avecina una crisis, eso traería el fin del mundo durante tu vida? ¿Crees que podría actuar de manera diferente? ¿Sabes que ahora los hombres idolatran sus trabajos? ¿Idolatran esto y aquello? ¿Sabes que si realmente entendieran que le queda poco tiempo, lo mejor que podrían hacer con ese tiempo es decir, Señor, quiero conocerte como un amigo cercano, íntimo y personal? Ahora, la Biblia dice en Romanos 13, versículo 11, mire lo que dice la Biblia en Romanos 13, versículo 11, dice, y que no adivinando el tiempo, eso no es lo que dice, y que sabiendo el tiempo, que ya es tiempo, en otras palabras, no solo un tiempo general, estamos en los últimos tiempos. Este es el tiempo de no ir a dormir, sino de hacer ¿qué? Despertar del sueño. En otras palabras, despierta. Es hora de despertar y no dormir, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La Biblia no nos dice que debamos adivinar el tiempo. Dios ha hecho posible que usted y yo sepamos dónde estamos en la corriente del tiempo, para que podamos ver lo que está sucediendo y saber que ahora tenemos algunos meses y ver qué está pasando ahora mismo. Miren esto, ahora, 2024, es que no es un año inordinario. ¿Qué dirá? No es un año cualquiera. Lo vamos a descubrir. Dice CBS News, 2024 será el año electoral mundial más importante ¿en qué? En la historia. Ahora le hago una pregunta. Eso no se trata de la historia de Estados Unidos, ni siquiera habla de la historia de Canadá, ni de la historia de China, ni de África, ni de India. Estamos hablando de la historia del mundo. Sabes, en todo el mundo se están celebrando elecciones este año y nunca ha sucedido en ningún otro año en el que todo esto han coincidido en este único momento. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en 2024? Dice, más de 64 países, más de la mitad de la población mundial, más de 4.000 millones de personas, las democracias más grandes, 8 de los 10 países más grandes, todo está sucediendo ahora. Dice que este año veremos más elecciones que nunca, pero no lo llames una victoria.
¿Para qué? Para la democracia. En otras palabras, están diciendo que los países como ahora, donde se supone que Estados Unidos se está liderando como un luchador por la libertad de la democracia y el republicanismo, pero están demostrando que algo está sucediendo este año, más que cualquier otro año en la historia reciente. La democracia global está al filo de un cuchillo. Nunca antes tantas personas en todo el mundo tienen la autoridad de votar, pero rara vez los principios fundamentales de la democracia han sido tan fundamentales. ¿Qué? Amenazado. Ahora les haré una pregunta. La Biblia describe un momento en el que la idea republicana cambiará y veríamos desarrollarse una imagen de la bestia donde la iglesia y el Estado comienzan a unirse y todas las ideas de libertad de religión y libertad y sociedad civil serán cambiadas. Pero la Biblia dice que eso sucederá. Nos dice que eso será una de las últimas cosas que sucederá antes de la venida del Señor. Y estamos viendo que el mundo ahora dice que los gobiernos de todo el mundo se dan cuenta de esto. No solo los adventistas, el mundo entero dice esto. Y dice que en el 2024 alrededor de la mitad del mundo acudirá a las urnas. Más de 4.000 millones de personas en 76 países, la mayor cantidad en cualquier año. ¿Por qué está pasando ahora? Será mejor que vigilen, hermanos y hermanas. Dice, y mira el último párrafo. El punto central, adivinen, no en China, ni en Rusia. Dice que el punto central, incluso para muchos fuera de Estados Unidos, será la contienda anticipada entre el presidente Joe Biden y su presunto oponente, el expresidente, ¿quién? Donald Trump. Déjame decirte algo. Lo que sucede en Estados Unidos afectará lo que suceda aquí en Canadá. Y por cierto, déjame poner esto aquí, porque no tenemos mucho tiempo. Déjame poner esto aquí. Alguien dice, bueno, ya sabes, si se siente está detrás de la frontera y todo aquí está bien. Te quiero recordar que aunque estés en Canadá, sigue siendo parte de América. Ahora ya sabes, históricamente, todo lo que sucedió en Estados Unidos se sintió en Canadá. Y sabes, la guerra civil, ¿sabes que tuvo un gran impacto en la guerra civil americana? ¿Sabe que su ascenso como nación estuvo íntimamente relacionado con el ascenso de Estados Unidos como nación? ¿Y sabe usted que la caída de Estados Unidos está íntimamente relacionada con Canadá? ¿Y sabe que cuando Estados Unidos apruebe su ley dominical en su crisis, tendrá un efecto directo aquí mismo, en este país cercano a usted? Y es por eso que he venido aquí a Barrie en algún momento en esta iglesia, porque no tenemos idea de lo que está a punto de estallar sobre este mundo como una sorpresa abrumadora. La escritura está en la pared y la pregunta es, ¿dónde está Daniel? Para interpretar la escritura, puede leer lo que dice e identificar las cosas que no seguirán como siempre. Ahora, hermanos y hermanas míos, miren lo que dice esto. Esta es una gran prueba de estrés para que la democracia, no solo en Estados Unidos, sino afectará al mundo entero. Y esta última frase dice, las autocracias está vinculada y trabajando juntas. Y agregó que 2024 será un importante punto de inflexión para nosotros. Ahora, una vez llegado a ese punto de inflexión, ¿qué se entiende por punto de inflexión? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe lo que significa inflexión? Ese es el punto de inflexión. En otras palabras, lo que suceda en 2024 va a cambiar los acontecimientos del mundo entero a nivel global. El mundo entiende esto. Ahora, hermanos y hermanas, lo que tenemos que hacer es regresar a la Biblia y descubrir que la Biblia habla sobre lo que sucederá en 2024. A partir de esta noche, le mostraré que la Biblia identifica qué está pasando y comenzamos a caminar paso a paso porque nos muestra que algo está por suceder. Y dice, ha llegado el gran año, el mayor año electoral de la historia. Estamos preparados para defender la democracia. Los economistas consideran que 2024 será el año electoral más importante. ¿Sabe por qué? Porque va a afectar a la economía, la política, el medio ambiente, afectará la historia. Todo campo de conocimiento están preocupados por este año, porque este es un año de punto de inflexión. Y creo que este año debe ser un punto de inflexión para nosotros. Creo que 2024 deberíamos poder mirar hacia atrás al 2024 y decir,
Ese fue el año en el que me dediqué por completo a devolverle mi corazón a Jesús. Este fue el año que dije, Señor, no más tiempo para jugar con Dios. Este fue el año que dije, Señor, voy a empezar a darte mi tiempo para poder ser tu amigo. ¿Qué dice? Vaya al libro de Daniel. ¿Qué libro dije? Quiero resaltar los puntos finos ahora. Sé que el tiempo que se ha utilizado para varias cosas, voy a prepararme para cerrar. Ni siquiera podemos repasar lo que voy a hacer hoy, pero voy a cerrar aquí mismo. Vamos al capítulo 5 de Daniel. ¿Qué libro dije? Daniel 5. Quiero que veas algo. Vaya al libro de Daniel capítulo 5. Mira lo que dice aquí. Dice, el ministro debe presentar la segura palabra ¿de qué? De profecía, como fundamento de la fe de los adventistas. Deben estudiarse cuidadosamente las profecías del capítulo de Daniel y Apocalipsis y en relación con ellas las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, la profecía y Jesús deben estar estrechamente vinculados y estudiarse juntos. ¿Sabes que si mira la Biblia encontrarás que si estudia la vida de Jesús, si alguien dice, bueno, no necesitamos estudiar la profecía, todo lo que tenemos que hacer es estudiar a Jesús, pero si estudia la vida de Jesús, sabrá que a Jesús no podemos separarlo de la profecía. De hecho, esto se encuentra muy claro en toda la Biblia. Volvamos por un momento al libro de Marcos. ¿Qué libro dije? Regreso y me preparo para cerrar en Daniel 5. Pero vengan al libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a Marcos, capítulo 1. Marcos 5. Quiero que vea esto de la Biblia. Ahora, mira lo que dice. Marcos, capítulo 1. Esta no es la carga del mensaje del mundo, sino la carga de lo que fue la predicación de Cristo. Ahora, anoten las dos palabras de Cristo predicando. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Cristo predicando? El tiempo. Entonces, si hubiéramos estado escuchando la predicación de Jesús, ¿qué habría alertado Jesús la atención para hablarle? Hábleme, el tiempo. Ahora, ¿nos lo dice la Biblia, sí o no? Vamos a verlo. Mira lo que dice. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El mensaje del Evangelio dado ¿por quién? Entonces no podemos cambiar el mensaje del Evangelio y no podemos predicar mejor que Jesús el Evangelio. Lo mejor que podemos hacer es imitar lo que Jesús hizo. Y esto dice que el mensaje del Evangelio dado por el Salvador mismo se basó en la profecía. El tiempo que él declaró cumplido fue el periodo dado a conocer por el ángel Gabriel. ¿A quién? A Daniel. Entonces Jesús estaba estudiando las profecías de Daniel y eso le permitió entender el tiempo. ¿Qué deberíamos estar estudiando tú y yo? Las profecías de Daniel y el libro de Apocalipsis. Mira Marcos capítulo 1. ¿Qué libro dije? Marcos capítulo 1 comenzando en el verso 14. Leamos eso. Marcos 14. Quiero mostrarle que lo que dice la profeta lo dice la Biblia. Mire Marcos capítulo 1 comenzando en el verso 14. ¿Está allí? Leamos juntos. La Biblia dice, después de esto, Juan fue encarcelado. ¿Cuál es la siguiente palabra? Jesús, ese es el hombre con el que queremos una relación. Miren ahora, Jesús vino a Galilea. ¿Qué estaba haciendo? Predicando. Observe cómo él predica. El Evangelio del Reino de Dios, versos 15. Y dice, ¿cuáles son las dos primeras palabras mientras predica y presentando su mensaje del Evangelio? El tiempo. Si predicamos como Jesús, ¿cuál es una de las primeras cosas que debemos introducir en el mensaje del Evangelio? El tiempo. Entonces los ministros deberían presentar la palabra segura de profecía como el fundamento de la fe adventista. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús. Y todos los cristianos adventistas deberían seguir a Jesucristo. Ahora, hermanos y hermanas, al hacer esto, vemos que la profecía y Jesús están estrecha e íntimamente conectados. Volvamos al capítulo 5 de Daniel. ¿Qué libro dije? Ahora dice, dediquemos más tiempos al estudio de la Biblia. Lo haremos esta semana. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis comienza con un mandato para que comprendamos las instrucciones que contiene. Dice, esta es la revelación de Jesucristo, verso 1. Bendito los que leen y oyen las palabras de esta profecía, porque Dios declara, los que guardan estas cosas y en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
Cuando nosotros como pueblo comprendamos lo que este libro significa para nosotros, habrá un gran avivamiento entre nosotros. ¿Quieres un avivamiento? Esto nos dice que tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Quieres un avivamiento? Luego la Biblia dice que debemos estudiar el libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis, como todos los libros, más que cualquier otro libro, producirá en nosotros un avivamiento y una reforma como ningún otro. De hecho, hermanos y hermanas, Dios nos ha dado algo. Ahora, mira eso aquí mismo. No sé si tienes eso en Canadá. Quiero asegurarme de que veas eso. ¿Ves lo que hay ahí? ¿Qué es eso? Esa es una pastilla para dormir. Tú descubrirás que el plan del diablo es darte una pastilla para dormir. Toma esa pastilla para dormir y te vas a dormir. Olvídate de la Biblia, olvídate de cualquier tiempo, olvídate de lo que está pasando y solo vive paz, paz y seguridad. Pero Jesús dice que tenemos que despertarnos de esa pastilla para dormir. ¿Ahora qué nos va a despertar? Miren ahora, dice, los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Testimonio para los ministros 118. Los peligros de los últimos tiempos están sobre nosotros. Y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro que no viene. Eso no es lo que dice. Advertir a la gente del peligro que... del peligro en que están. Quiero decirle algo ahora mismo, mientras estamos sentados en su asiento aquí, en la iglesia adventista. Tú estás en peligro. Quiero hablar con la gente en internet. Permítame disculparme por un momento. Si hay alguien de Berry, de la iglesia de Berry, mirando por internet un adventista y así sucesivamente, tiene que estar aquí esta noche. Mira, si hay alguien a 2 horas de distancia, tiene que estar aquí esta noche. Eso es en serio. Ahora disculpen, solo tenía que poner eso ahí. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, esto es una advertencia a las personas que corren peligro allí. No dejemos intactas las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Hay muchas personas que tienen miedo de enseñarte lo que te vamos a enseñar esta semana. Hay muchas personas que tienen miedo de hablar en lo que vamos a hablar esta semana. Pero todo está en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, y nunca nos prepararemos para ello hundiendo la cabeza en el polvo. Dice, si se dan cuenta de la cercanía de los acontecimientos retratados en el ¿qué? En Apocalipsis, una reforma estaría llevándose a cabo en nuestras iglesias. En otras palabras, si estudiamos Daniel y Apocalipsis en relación con Jesús, habrá un avivamiento y una reforma. Y luego dice, y muchos más creerán en el mensaje. ¿Por qué? No tenemos tiempo que perder. Dios nos llama a vigilar por las almas, ya que deben dar cuenta, promover nuevos principios y aglutinar la verdad clara. Será como una espada cortante de ambos lados. Leamos esto juntos. Dejemos que Daniel hable. Dejemos que Apocalipsis hable y diga la verdad. Pero sea cual sea la fase del tema, preséntela. Exalte a Jesús como centro de toda la esperanza, la raíz y descendencia de David y la estrella brillante de la mañana. Y hermanos y hermanas, veremos si entendiéramos cuán cerca están de nosotros los acontecimientos que se retratan en los últimos días en el 2024. No nos iríamos a dormir. Nos gustaría tener una reunión de oración que dure toda la noche. No quisiéramos volver a casa. Queremos decir, Señor, muéstrame cómo tener una relación con Jesucristo. Quiero cerrar con Daniel 5. Padre Celestial, nos preparamos para cerrar este mensaje. Te pido, Señor, que nos asegures que si alguna vez hubo un tiempo para conocerte, es ahora. Escritura, la mano está en la pared. Y el Señor quiere que despertemos antes de que seamos demasiado tarde. Bendícenos, Señor, mientras nos preparamos para cerrar hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos al libro de Daniel, capítulo 5, mientras nos preparamos para cerrar. Quiero que veamos algo, mis hermanos y hermanas. En el capítulo 5 de Daniel, quiero que notes lo que dice la Biblia. Está pasando algo muy interesante. Entonces, conoce esa expresión escrita mano en la pared. Esa expresión escrita mano en la pared. Eso viene de la Biblia, ¿sí o no? ¿En qué parte de la Biblia encontraría eso? En el libro de Daniel, capítulo 5.
¿Recuerdas que Belsasar estaba haciendo una fiesta? ¿Recuerda eso? ¿Quién invitó al mundo entero a esta fiesta? Fue una fiesta mundial. Me imagino a todos los cantantes y estrellas mundanas que tenían allí. ¿Sabes? Seguramente tenían a Taylor Swift tocando la música allí. Tenían a Beyoncé allí. Tenían a Jay-Z. Estaban allí todos los cantantes del mundo en esta fiesta en particular. Y el mundo entero estaba allí. De hecho, mire el capítulo 5 de Daniel y observe lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 5. Y cuando llegue allí, házmelo saber diciendo amén. Daniel 5, y luego encontrarás al comienzo del versículo 1. La Biblia dice que Belsasar, mientras probaba el vino, mandó a traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en él el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Verso 3 dice: entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, el rey, sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas, y bebieron en ellos. Tiene que entender el panorama que estaban teniendo en el mundo. Era una de las fiestas más grandes de ese año en todo el mundo. Los reyes del mundo entero, todos los que estaban allí fueron invitados y habían estado celebrando esta fiesta. Pero algo pasó. Ahora Belsasar se puso fuera de sí. ¿Y sabes lo que dijo? Él dijo: voy a tomar los vasos de la casa de Dios y los voy a traer y los profanaré y beberé de ellos. Ahora, ¿te imaginas que Belsasar representará al gobierno, el Estado, y los vasos representan lo que pertenecía a la iglesia? Él estaba combinando, y adivinen qué, estaba combinando iglesia y el Estado. Y cuando ese Dios dijo: no, Señor, no puedo dejar que eso suceda. Cada vez que vemos eso, esa mezcla falsa, Dios interviene. En la Biblia dice que de repente una mano sangrienta entró en la habitación. ¿Te imaginas eso? Una mano sangrienta entró a la habitación mientras estaban mirando y escribió en la pared. Una mano sangrientada empieza a escribir. ¿Te imaginas eso? Si estuviera en esa iglesia y viera una mano aparecer en la pantalla y comienza a caminar por la pared, ¿qué acaba de pasar? ¿Te imaginas lo que están a su lado? El rey miró y dijo: una mano ensangrentada. Todos los demás dijeron: ese hombre está borracho. Puede que esté demasiado borracho. Alguien fumó hierba. Algunos hombres borrachos. ¿Y sabe lo que pasó? No, mira, hay una mano ahí. Otras personas, no. Todo el mundo todos no pueden estar borrachos. Las manos están ahí, se pararon. Y el DJ detuvo la música, todo se detuvo. Miraron la mano, pero nadie pudo leer lo que estaba escrito. Y de repente dijeron: bueno, hay un hombre que puede interpretar eso. ¿Saben el nombre? Era un adventista del séptimo día. ¿Cómo se llamaba? Daniel. ¿Qué dijo que estaba escrito? ¿Recuerda que comenzó a escribir? Vamos a Daniel 5, el verso 24. Verso 24 dice, en Daniel 5, dice: entonces fue enviada de él la parte de la mano y se escribió esto que está escrito. Mene, Tekel, Parsim. ¿Repetiría eso conmigo? Mene, Tekel, Uparsim. No tengo tiempo para hablar contigo sobre Tekel Uparsim. Tengo que cerrar hoy y solo contarte Mene. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ¿saben qué significaba esa palabra Mene? No eran dos palabras diferentes. Pero esa palabra se repitió Mene por algo. Cuando leas la Biblia encontrarás que cuando Dios repite algo, número uno, es para establecer algo, para hacerse saber que es cierto. Y número dos, porque la cosa va a suceder ya. ¿Recuerda cuando José soñó? Cuando el faraón tuvo el sueño y Moisés interpretó el sueño. Perdón, José interpretó el sueño. ¿Recuerdan eso? Y cuando José interpretó el sueño para el faraón, ¿recuerdan que él tuvo un sueño de vacas gordas y vacas flacas y maíz gordos y maíz gordo, maíz flaco? Y las gordas se tragaban a las flacas y las gordas eran devoradas por las flacas. Los maíces flacos se tragaban al maíz gordos, los maíces gordos a los flacos. Se hablaba de años de abundancia y años de hambruna.
estaba hablando de una crisis que se estaba preparando para venir. Y Dios estaba mostrando la crisis antes de que ocurriera. Y entonces José interpretó el sueño en Génesis 41. Digo, los sueños no son crisis diferentes. El sueño es uno. Y la razón por la que lo dupliqué fue porque quería mostrarle que es cierto y seguro y que eso va a suceder y que se está preparando para suceder. Entonces, cuando dijo mene mene, estaba tratando de mostrarnos lo que realmente se está preparando para suceder. Ahora, ¿qué significa la palabra mene mene? Veamos qué dice en el verso 26. En el verso 26 dice, Dios contó, el verso 26 dice, esta es la interpretación de las cosas. Mene, Dios contó, ¿qué? Háblenme. Contó tu reino. Mene mene significa dos cosas. Número uno, mene significa que Dios ha contado tu reino. Pero no solo contó tu reino, sino que más. ¿Qué es lo siguiente? ¿Y qué? Y lo terminó. Te haré una pregunta. ¿Con quién está hablando Daniel? ¿Con quién está hablando Daniel? Estaba hablando con el rey de Babilonia. Ahora, debes comprender que Babilonia no era una nación común y corriente. Babilonia era como los Estados Unidos de América lo son hoy. Era la nación más grande del mundo en ese momento. El poder militar más fuerte, el poder político más fuerte, el poder económico más fuerte. Babilonia era la nación más grande en ese momento. Ahora, mis hermanos y hermanas, y Daniel le dijo, tu reino, ese es el reino más grande, y ha sido contado por Dios. Has tenido un tiempo para gobernar, pero tu tiempo límite para gobernar el mundo ha llegado a su fin. Y tu reino, oh Nabucodonosor, oh Belsasar, tu reino se está preparando para llegar a su fin. Ya está terminado. Y saben, hermanos y hermanas, eso sería como si un adventista se levantara hoy ante las Naciones Unidas del mundo y ante cada país y dijera que el tiempo de Estados Unidos para gobernar el mundo ha llegado a su fin. Que la atadura de América para gobernar el mundo ha llegado a su fin. Ese reino mundial llegó a sus límites y vamos a ver que incluso el tiempo de Canadá ha llegado a su fin. Vamos a mostrarle eso. Ya saben, hermanos y hermanas, cada nación tiene un límite. Cada nación. Y aquí vemos señales. Miren la pantalla. Miren lo que dice la pantalla. Dice, el calor registrado, ¿cuándo? Junio de 2015. Este podría ser el primer año más cálido de la historia. En 2015 empezamos a ver los números. Se registra un calor récord en el mundo. Y ya sabes, cada vez se hace más calor. Ya saben, hermanos y hermanas, recuerdo que hace más de 20 años, la primera vez que vine a Canadá más o menos este año, hace más o menos 20 años, por esta época, y había nieve por todas partes. Y pensé, no me gusta tanto Canadá, mis hermanos y hermanas. Nievas por todas partes. Pero hoy, ¿sabes que esta Navidad, mientras la gente celebra Navidad, no había nieve en el suelo de Canadá? No había nieve. ¿Sabe que esto no es común? ¿Sabía que en el mes de diciembre hubo más personas sin nieve que en cualquier otro momento de la historia mundial? En todo el mundo hacía más calor. ¿Por qué? Quiero que entiendas que las escrituras están en la pared. Esto significa algo. Esto significa algo. Y el mundo no sabe lo que significa, al igual que los tiempos de Babilonia, cuando vieron la escritura, no entendieron. Necesitaban que alguien interpretara las profecías que vieron. La vieron, pero no la entendieron. No entendieron lo que ven. Déjame decirte algo. Todo el mundo ve lo que les voy a mostrar, pero no entienden lo que significa. Le mostraremos desde la Biblia lo que significa. Ahora, hermanos y hermanas, miren lo que dice ahora. Las temperaturas en todo el mundo el mes pasado fueron más altas que cualquier otro mes de junio anterior. ¿Desde qué? Desde 1880. Miren lo que dice ahora. Las tierras parecen secas.
Empezamos a ver lugares nevados donde antes había nieve. Estos hermanos intentan hacer snowboard, pero no tiene mucha nieve. ¿Ves eso? La nieve está desapareciendo en todas partes del país. La escritura está en la pared. Significa algo. Ahora miren lo que dice. El planeta solo tiene hasta 2030. Espera un minuto. ¿Cómo llegamos a ese número de nuevo? Solo hasta 2030 para evitar una situación catastrófica que, por el cambio climático. Esto es el 8 de octubre del 2018. Ahora, hermanos, recuerden que cuando arman un rompecabezas, lo primero que hacen es armar un rompecabezas, poner las piezas juntas. Primero miras las fotos y te mostraré la foto esta noche. Entonces empezar a armar el rompecabezas y las fronteras, los límites. Déjame decirte algo, 2030 es uno de estos límites. Luego empiezas a meter las piezas dentro. Ahora mira lo que dice. Dice que los gobiernos de todo el mundo deben adoptar cambios rápidos, de gran alcance y sin precedente, en todos los aspectos de la sociedad, para evitar niveles desastrosos de que alguien dice, eso no existe. Recuerde que el señor Trump dijo, no existe el calentamiento global. Y de repente el huracán azotó Florida, arrasó su casa en Mar-a-Lago. Y él empezó a decir, bueno, el cambio climático es real, pero lo que lo causó no lo sabemos. Entonces vas y dices, vamos a descubrir que Dios nos hará creyente, la voluntad de Dios nos hará creyente. Dice que el final fue a principios de 2013 a 2023. Continúa. Al mundo le queda poco más de una década para controlar el cambio climático. Esto está escrito en el 2020. El informe dice, las Naciones Unidas dice 1,3 millones de muertos. ¿Por qué? Desastres naturales. Recuerda que Jesús dijo que veremos devastación en el medio ambiente, terremotos, incendios, inundaciones, huracanes. Se nos dice que todo esto verás. Desastres, leyes. Dice que los desastres, más que los últimos 20 años, serán dramáticamente climáticos. Mira lo que dice. Si no cambiamos el rumbo para 2020, correremos el riesgo de perder el punto en el que podemos evitar un cambio climático descontrolado con consecuencias desastrosas para las personas y el sistema natural que nos sustenta. Así que no tenemos nada que preocuparnos, porque 2020 no ha llegado. Hoy ha llegado. Y quiero entender lo que nos están diciendo. ¿Sabes que el cambio climático descontrolado, sabes qué es eso? El cambio climático descontrolado, eso significa que tú no puedes detenerlo. Ahora, empieza a correr y no puedes atraparlo. Lo que les voy a mostrar por la gracia de Dios esta semana es que Dios dijo que el clima cambiará. ¿Sabes que antes de que el diluvio destruyera el mundo la primera vez, el cambio climático cambió el mundo antes que llegara a su fin? ¿Sabes que antes del diluvio nunca había llovido? Antes del diluvio, la Biblia dice que hubo una niebla que regaba el suelo. Nunca habían visto una nube de lluvias antes del diluvio. Pero antes de que el mundo llegara a su fin, el clima cambió. Y entonces el mundo llegó a su fin. ¿Cómo fue en los días de Noé? Adivina qué. Será en la venida del Hijo del Hombre. Lo veremos justo antes de que el mundo llegue a su fin. Veremos esto ahora. Mis hermanos y mis hermanas, el año 2020 marcó el comienzo de un cambio climático desenfrenado. Esto dice, mene mene, que, de que, parsi, significa mene mene, que tu reino terminó. En otras palabras, hay un límite. Mi pregunta es, vemos que los científicos dicen que 2030 es el límite. ¿La Biblia habla del límite? ¿Nos dice la Biblia que tal cosa sucedería? Hay un límite. Vamos a regresar y ver eso. ¿Nos dice la Biblia que habrá tal evento? Mira lo que dice. Dice, la historia, segundo párrafo, la historia que naciones que una tras otra ha ocupado su lugar en el tiempo, testificando inconscientemente de una verdad cuyo significado ellos mismos no conocían el significado, que habla a nosotros. ¿A cuántas naciones? A cada nación. Quiero hacer una pregunta. ¿Canadá tiene un límite?
¿Estados Unidos tiene un límite? ¿Crees que hoy estamos llegando a ese límite? Esta semana voy a demostrarnos que ese límite se alcanzará en esta generación y 2024 significa algo. Significa algo. Esto dice que la población mundial alcanza los 8.000 millones. ¿Ahora qué? Voy a hablar de 8.000 millones. Y voy a ir ahora. Hablaremos de eso. Alguien dice, ¿quién conoce esa cara? De aquí. ¿Quién es esa cara? El señor Putin. No tengo nada de qué preocuparme. Dicen, sí, todo está bien. Ahora, hace 2 años pronunció un discurso y en su discurso invocó la palabra, esta palabra aquí, los 1.000 millones de oro. Dame ver las manos. Veo algunas manos aquí, por favor. ¿Nunca has oído hablar del billón de oro? ¿Y estás en Berry? ¿Me estás diciendo que nunca has oído hablar del billón de oro? Será mejor que escriba eso. Será mejor que escribas eso. Y será mejor que lo busque. No me lo estoy inventando. Dice, el billón de oro, los 1.000 millones de oro, la conspiración favorita de Putin, explica su visión del mundo y estrategia. Esto viene del 21 de noviembre del 2022. Esto es poco antes del 2023. Dice que la guerra en Ucrania se acerca al 9º mes. Los gobiernos occidentales han acusado repetidamente a Rusia de expansionismo imperialista, chantaje nuclear, convertir alimentos y energías en armas en inviernos. Ahora, ¿sabías que la razón de Putin en que ataque es por el grano? Que el mejor grano del mundo proviene de Ucrania. Que el paladio. ¿Alguien alguna vez ha oído algo de paladio? El recurso de paladio en Ucrania. Ese recurso de paladio, hermanos y hermanas, es la base misma de toda la tecnología. Si tienes una pantalla de televisión, una computadora o un teléfono celular, necesitas paladio. Y ese paladio está en Ucrania. Ahora, hay una razón por la cual Ucrania está bajo asedio en este momento. Y hay una razón para que casi todos los productos alimenticios, los fertilizantes, provienen de Ucrania. El fertilizante. Y sin el fertilizante no hay alimentos para el mundo. Y saben que estamos hablando de una hambruna, que ahora mismo no hemos visto una hambruna como la que se está preparando para venir en los próximos meses. Ahora, imaginen que toda la comida que Ucrania enviaba se ha detenido porque cuando hay una guerra no se envía comida. Lo sabes bien. Alguien dice, bueno, ¿por qué no lo sentimos ahora? Bueno, los precios de los alimentos, ya sabes. Y eso es lo que está trabajando el partido de oposición en Canadá. Que hay precios de los alimentos en Canadá que están subiendo hacia el techo. En realidad, no ha sentido que un precio ha subido todavía. Mira ahora. Esto dicen. Sí, hay un aumento de la contranarrativa que llega a Moscú, que discute que Occidente es el que pretende someter a las masas a la miseria. Bienvenidos al billón de oro. ¿De qué está hablando? ¿1.000 millones de oro? La visión apocalíptica detrás de los 1.000 millones de oro de Putin. Su argumento para que el presidente ruso Vladimir Putin, una frase de 2 palabras, resume el estado actual de la geopolítica mundial. 1.000 millones de oro. Hablando esta semana en Moscú, Putin declaró que el modelo de dominación total de los llamados 1.000 millones de oro es injusto. Ahora, esta es una teoría de que los 1.000 millones de oro es que el mundo no es lo suficientemente grande con sus recursos para sustentar a 8.000 millones de personas. Que el mundo solo tiene suficiente para aquellos que son ricos en la élite, llamados para sustentar a 1.000 millones y que el resto de ellos deberían ser sus sirvientes de esos 1.000 millones y ser controlados para servidumbres por ellos. Dice que los 1.000 millones de oro dividen al mundo en personas de primera y segunda clase y por lo tanto son esenciales, racistas y neocoloniales. Putin continuó el miércoles añadiendo que la
ideología globalista y pseudo-liberal subyacente se está convirtiendo cada vez más en un totalitarismo y está reteniendo el esfuerzo creativo y la libre creación histórica. Mira lo que dice ahora. Para la mayoría de los sectores de Estados Unidos o Europa, 1.000 millones de euros probablemente no signifique nada. Eso es lo que me dijiste. Pero dice, pero en Rusia esta frase ha existido durante décadas como una abreviatura pesimista para describir una futura batalla por los recursos entre una élite y los rusos. Dice, y desde febrero el gobierno ruso ha estado desplegando esta teoría. ¿Y qué dice? Que Occidente acabará con 7.000 millones de personas para que solo queden ¿cuántos? 1.000 millones. Y el resto que queda será sirvientes para esclavizar a ese millón. Alguien dice, eso es descabellado. Loco. ¿Qué dijiste? Dice, este libro fue escrito en 1990 y habla exactamente de lo que estamos hablando ahora. Mira lo que dice ahora. ¿Recuerda este informe? Este informe de 1972 dice que veremos este colapso en 2030. Recuerda, cuando nos dijo que es para 2030, que algo sucedería, y dice que alrededor de 2020, en el último párrafo, la condición del planeta se vuelve altamente crítica. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reduce ¿a qué? A cero. La contaminación se vuelve tan grave que ciertamente comenzará a matar gente, lo que a su vez hará que la población disminuya a un nivel menor que en el siglo XIX. En el 1900 eran 1.6 mil millones de personas. En el 1990 había 1,6 mil millones de personas en el mundo. Entonces, si es menos que eso sería que nos quedan 1.000 millones. Y alguien dice, me pregunto si el mundo está preparado para una aniquilación masiva. Mira lo que dice. Leámoslo juntos. La próxima pestilencia que viene es incluso más mortal que la pestilencia 19. ¿Advierten quién? Ahora no digo quién es, ya sabe quiénes son, ¿verdad? Alguien dice, ¿quién es que nos avisa? ¿Quién? La Organización Mundial de la Salud. Dicen la próxima pestilencia. Ahora, ¿en qué año se escribe ¿En qué año? Miren, en el 2023. Dijeron que la próxima pestilencia, ¿qué nos están diciendo? Se prepara para barrer el mundo. Háblenme alguien. Otra pestilencia. Eso es increíble. ¿Sabía que antes del 2020 se hablaba de que se avecinaba una pestilencia? La próxima pestilencia podría matar a 1.000 millones de personas. Ahora, mira esto. Eso es en el 2018. Esto viene de Toronto Sun. Pensé que sería mejor traer un periódico de ustedes, porque no me creerían. Ahora, hermanos y hermanas, 1.000 millones de personas no fueron eliminados por la pestilencia. ¿Sabe que esto está hablando de algo que está por venir? La Biblia nos dice esto. El espíritu de profecía nos dice esto. La escritura está en la pared ahora mismo. Mira lo que dice. Ahora, esto no son peones. Los investigadores están observando y reconociendo mientras hablo que algo peor se avecina. Dice, experto teme la próxima pestilencia. Esto es del 2020. No esta pestilencia de 2020, pero los expertos temen que la próxima pestilencia pueda matar a 1.000 millones de personas. ¿Está listo para esto? Pues recordar, hago una pregunta. La última pestilencia 19, ¿cambió tu estilo de vida? ¿Sí o no? ¿Sabes que hubo personas que dijeron que no podían hacer cosas que cambiarían radicalmente en 2020? Había cosas que la gente decía que no podían hacer. Les voy a decir ahora mismo, nos estamos preparando para ver que será necesario cambios radicales para estar preparado para lo que viene. Vamos a necesitar una fe radical y amor radical. Vamos a necesitar a Jesús. Voy a parar aquí mismo. Mis hermanos y hermanas, escúchenme. Creo que las escrituras están en la pared. Creo que si alguna vez hubo un momento para prepararse, no es mañana, es ahora.
Creo que si alguna vez hubo un tiempo para estudiar la Biblia, es ahora. Y no importa cuántos errores cometimos. No importa qué tan lejos hayamos estado de Dios. Sabes que Dios ha hecho posible que si acudimos a Dios, hay tiempo suficiente para hacer las cosas bien. Quiero detenerme aquí y hacer la pregunta. ¿Quién quiere comprometerse con Dios y decir, Señor, te doy mi tiempo hoy? Te voy a dar tiempo esta semana. Quiero ser tu amigo. ¿Alguien aquí dice, Señor, quiero ser tu amigo? Ahora, esto fue solo una instrucción. Les cuento algo. Nunca podremos creer lo que se está preparando para suceder. Pero la Biblia lo describe con clara evidencia. Quiero prepararme. ¿Qué dicen? ¿Es tu deseo? Oremos. Padre Celestial, la mano está en la pared escribiendo. Podemos ver que la evidencia está en todas partes y en cada línea de conocimiento. Entonces, si alguna vez hubo un tiempo para correr hacia Jesús, es ahora. Si alguna vez hubo un momento para desarrollar una relación contigo, es ahora. Y Señor, descubrimos que el primer gran principio para conocerte es que debemos aprender a darte tiempo, porque lleva tiempo llegar a ser tu amigo. Hago una pausa en la oración. Ahora quiero volver a preguntar. ¿Alguien dice, Señor, quiero que me ayudes a darte tiempo? Solo levanta tu mano. Señor, ayúdame a darte tu tiempo. Solo levanta la mano. Señor, dame tiempo. Padre, levantamos la mano porque queremos que nos ayude a partir de este día en adelante para darte nuestro tiempo. Señor, prometiste que no importa los errores que cometamos, que si hoy te damos nuestro tiempo, hoy es el momento aceptable. Ahora es la hora de la salvación. ¿Ves cada levantamiento de mano? Estoy levantando la mía. Sálvanos, querido Dios, y bríndanos una experiencia con Jesús para que conozcamos y luego nos utilice para alcanzar a nuestra familia, al mundo que nos rodea antes de que sea demasiado tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de hoy despertar. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte por un momento silencioso de meditación.